Una nueva forma de gobierno. Mueven el planeta en cuanto a lo económico y finalmente en cuanto a lo político. Un poder absoluto oculto entre las sombras. Una tiranía de lo económico. Un solo grupo lo controla todo. Desde el precio del petróleo hasta el tipo de coche que le compramos. Son los amos del mundo, los más poderosos. Sus decisiones nos afectan a todos, a todos. Eligen presidentes, diseñan guerras, incluso son capaces de poner y quitar reyes. Decidió el grupo que la monarquía tenía que ser el régimen que imperara en España. Se desechó a Carlos Hugo, se desechó a Alfonso de Borbón-Dampierre y se optó por la personalidad de Juan Carlos como rey de España. La historia reciente de España es la historia que ha escrito el Club Bilderberg. Cuando Franco agoniza, ellos deciden que ha llegado el momento del cambio. Presentaron los tres candidatos al presidente de gobierno. Se barajan los nombres de Gregorio López Bravo, el marqués de Villaverde y Adolfo Suárez. Este último, meses después, sería elegido presidente del gobierno. Suárez fue su presidente. Y en plena democracia volvieron a España. Fue en el 89, en la isla de La Toja. La reunión de 1989 tuvo lugar en el balneario Pontevedrés de La Toja, donde el presidente Felipe González acudió a darles la bienvenida. Existió Jesús Polanco y Miguel de Boyer, entre otros muchas personalidades. Bilderberg tiene un enemigo. Bush, el presidente de los Estados Unidos de América, está creando su propio gobierno mundial y con un ministro sorprendente. Es muy probable que antes del fin de su mandato, George Bush pudiera dar una sorpresa de dimensión mundial, incorporar a su gobierno a toda una serie de personajes que le han apoyado, y estarían nombres como el de Tony Blair o el de José María Aznar. No es una leyenda. El Club Bilderberg existe, está en la sombra, tenemos pruebas. Quería saber si usted conoce el Club Bilderberg. Sí, lo conocemos, el Club Bilderberg. El año pasado se reunieron en vuestro hotel, ¿verdad? Sí. Estuvo gente muy importante, de política y de economía. Sí, exacto, de todo. Está fechado en mayo de 1979 y fue encontrado en 1986 en una fotocopiadora del ejército estadounidense. Su contenido, un plan para controlarnos a todos. Tienen trabajando una serie de científicos, de psicólogos, que supuestamente han dado con una clave de control de la mentalidad, de control de la opinión pública. La regla fundamental es crear confusión. No os vayáis, volvemos enseguida con los amos del mundo. El mundo en sus manos. Sus decisiones cambian la historia. Son los dueños del planeta. 1975. El Club Bilderberg se reúne en Palma de Mallorca. Meses más tarde, Adolfo Suárez es presidente. 1989. Felipe González recibe a los miembros del club en La Toja. Semanas después, cae el muro. Buenas noches, ni mito ni leyenda. Existe un club, el Bilderberg, que está operando en la sombra y que maneja los hilos de nuestras vidas. Sus decisiones gobiernan el mundo desde hace más de 50 años. Hoy os contaremos cómo ha influido en la historia de España. Su papel en la transición, por ejemplo, fue fundamental. Presidentes, reyes, guerras, hasta el precio de la cesta de la compra. Todo en sus manos. Me gusta mucho la frase de Orwell, George Orwell, esa que dice que en una época de engaño universal, decir la verdad es un acto revolucionario. Buenas noches, Enrique de Vicente, ¿qué tal? Muy buenas Enrique, noches. eres el director de Año Cero. Cree que organizaciones como Bilderberg son necesarias para desarrollar un nuevo orden mundial más justo y más seguro. Está también en la mesa Miguel Blanco, periodista, colaborador de TNT. Opina que el Club Bilderberg es una amenaza. Pilar Eire, periodista también, nos contará la reunión de 1975 en Palma de Mallorca, donde se puso en marcha la transición española. Además, sabe cosas de la reunión de Atocha, La Toja, Muy bien. como se dice en Galicia, Atocha, Sí, sí. muy curiosas. Mariano Sánchez es periodista, buenas noches, querido Mariano, convencido que ese cambio a la democracia en España se decidió en función de los intereses económicos de la élite. También ha venido al programa Bruno Cardeñosa, escritor y periodista, autor de La Jugada Maestra, que se acaba de presentar. Opina que Bilderberg nos hace víctimas de la mayor conspiración de los poderosos del capitalismo. Esta noche, en TNT, los amos del mundo.
Una nueva forma de gobierno. Mueven el planeta en cuanto a lo económico y finalmente en cuanto a lo político. Un poder absoluto oculto entre las sombras. Una tiranía de lo económico. Un solo grupo lo controla todo. Desde el precio del petróleo hasta el tipo de coche que compramos. En 1954, 50 personas decidieron conquistar el mundo. El príncipe Bernardo de Holanda, Rockefeller y Kissinger, entre otros, quisieron cambiar la historia para siempre. Los hombres más influyentes de la época formaron un grupo que hoy conocemos como el Club Bilderberg. En mayo de 1954 tuvo lugar la primera reunión del Club Bilderberg en la ciudad holandesa de Oosterbroek, en el Hotel Bilderberg. De ahí es de donde toma el club su nombre. Sus miembros, multimillonarios, políticos y reyes, banqueros, empresarios, pensadores, han creado el modelo económico que hoy conocemos. El grupo Bilderberg, el más selecto del mundo, se reúne una vez al año en secreto y algunas de sus decisiones son aún un misterio. Las reuniones del Bilderberg son monstruosamente más relevantes en cuanto a lo que se dice y no sale nada en los medios. Abrieron nuevas trincheras contra el comunismo en plena Guerra Fría, decidieron intervenciones militares, eligieron gobiernos y gobernantes. Por sus reuniones pasaron y siguen pasando los hombres más poderosos de la Tierra. Ministros, senadores, presidentes de todos los países, incluso del nuestro. El mundo está en sus manos, sus decisiones nos afectan a todos. Los miembros del club trazan el futuro del planeta. Nada escapa a su control. Pretenden establecer 3 monedas únicas, un ejército mundial y poseer todos los recursos naturales. Su próxima reunión, mayo-junio. Su objetivo, el poder absoluto. El Club Bilderberg es la mayor concentración de poder del mundo. Yo no sé si conocíais el Club Bilderberg. En todo caso, imagino que sospechabais que los resortes del poder están en manos de unos pocos en este planeta, ¿no? Somos 6.000 millones de habitantes, pero por lo visto estamos en manos de 50 personas, 60. ¿Queréis opinar? ¿Queréis expresar a través de un mensaje de texto vuestro punto de vista? Enviad un SMS con las letras TNT, espacio y vuestra idea al 5559. Bueno, los objetivos de este club, creado hace 50 años, ¿eran los mismos que hoy en día? No. Para mí no. Es decir, parte de los objetivos sí, pero las estrategias, las formas, la filosofía, la ideología no. Cuando se creó en el año 52, empezó a gestarse, en el año 54 ya nació oficialmente, se podría decir que era un grupo, desde nuestra óptica actual, pues muy en la extrema derecha, pero sin embargo muy anticomunista, entre otras muchas cosas. Sin embargo, vemos cómo en los años 70 ya invitan a soviéticos a participar en las reuniones, y en los años 80 está toda la prensa liberal, incluso de centro izquierda, participando en las reuniones de Bilderberg, y hay gente de todo. Pero uno de los fundadores de Bilderberg era el socialista Rettinger, o sea que no era tan de extrema derecha. Por eso. Bernardo de Holanda había sufrido una transformación de ser oficial nazi, había pasado, sí, bueno, pero ya había pasado a tener contactos ya con los grupos demócratas. El miedo al comunismo es lo que lleva al Club Bilderberg a establecer lo que son sus estatutos. Lo que ocurre es que sí que hay dos etapas. Una etapa que llega hasta el año 1989 en que cae el muro y el enemigo principal de toda esa primera época ya ha caído, y luego hay que crear un nuevo enemigo y una nueva etapa, y entonces es cuando las relaciones transatlánticas entre Estados Unidos y Europa comienzan a gestarse en el Club Bilderberg tal cual son hoy, y comienza a gestarse también en el Club Bilderberg el nuevo sustituto del comunismo. Oye, y esta élite, esta élite de humanos, ¿no? Estas 50, 60 personas, ¿de verdad son las que deciden crear la Unión Europea? O sea, ¿tienen el copyright de lo que antes era la Comunidad Económica Europea y ahora es Unión Europea? Una comunidad de países con una moneda única. ¿Todo esto surge en una reunión del Bilderberg? Vamos a ver, no. Es algo que se viene gestando muy anteriormente y en lo que participan no solamente grandes ideólogos, grandes políticos, filósofos, sino miembros de poderosas sociedades secretas. No hay que olvidar que a quien se considera el padre del europeísmo, Jean Monnet,
primero no lo es, Rettinger tiene más importancia, el creador de Bilderberg, en esa idea, pero además era miembro de sociedades secretas, bueno, como pero el movimiento sinárquico, sí la masonería era grado 33, como otros, como... Bueno, pero ejemplo, la Unión Europea, la trilateral G8, sí que surgen, de hecho son organismos subordinados a Bilderberg. O sea, es más importante el club que estos organismos que nosotros tenemos como los más importantes del mundo. Pero en cuanto a la Unión Europea, ciertamente se está gestando durante mucho tiempo y Bilderberg es un paso importante. Pero... Vamos a contar quién es quién, ¿vale? Porque sabemos que son empresarios, que tienen muchísima pasta, que son conocidos hombres de negocios y mujeres también ahora, ¿no? Políticos influyentes, magnates de la prensa, propietarios de grandes holdings de comunicación. Hay españoles también en el Club Bilderberg. Estos son sus puestos y estos sus nombres y apellidos. Personalidades de los negocios, la industria, la política y la élite de la comunicación. Ellos mantienen reuniones secretas donde deciden el destino del mundo. Lo único que les une es la ambición por el poder y la ambición por el dinero. Las grandes multinacionales también quieren ser una parte activa de este grupo. Saben que de esta forma pueden influir y mantener sus intereses económicos. Alan Greenspan, que fue exdirector también de la banca Morgan. Financieros españoles muy vinculados a multinacionales, Jaime Carvajal Urquijo. Matías Rodríguez Inciarte, la mano derecha del presidente del Banco de Santander, el señor Emilio Botín. A la soberanía de la élite financiera se une la intelectual. Entre sus miembros encontramos algunos nombres sorprendentes. El académico y alto directivo de Prisa y el director del País, don Juan Luis Cebrián. Son los socios del club, sus principales dirigentes. Pero esta lista incluye miembros de la realeza europea e incluso políticos de gran relevancia. Kofi Annan, que es el actual secretario general de la ONU. Todos los secretarios generales de la OTAN, desde 1971 hasta la fecha. De una u otra manera, todos los secretarios, incluido el español Solana. El Club Bilderberg ha tenido mucha influencia entre algunos españoles, concretamente tres de ellos, Pedro Solbes, Joaquín Almunia y Rodrigo Rato. Los gurús de esta organización tienen un perfil muy concreto. Son personas poderosas y con influencia suficiente para marcar el curso de los acontecimientos. Todos los últimos presidentes de los Estados Unidos han pasado por el Club Bilderberg antes de alcanzar la Casa Blanca, lo cual ya es un indicativo bien significativo de cómo el poder llama al poder. En cada reunión participan en torno a 300 personas, entre miembros permanentes e invitados escogidos según los intereses personales de los socios fijos del club. Jaime Carvajal es el que invita a las personalidades españolas que tienen que asistir a esta reunión. Son personas que tienen o algo que explicar, algo que aportar o que también tiene poder de decisión. A pesar de que apenas trasciende información, se han filtrado algunos de los nombres de la lista de invitados. El franquismo, por ejemplo, que el anticomunismo fue uno de los elementos fundamentales, mandó a altos cargos suyos, Fraga, incluso Leopoldo Calvo Sotelo, que fue ministro, fue presidente cuando Adolfo Suárez dimitió en el momento del 23F. Se ha hablado de don Miguel Herrero, bueno, ya no es del Partido Popular, pero lo fue vicepresidente, ¿no? Y Rodríguez de Miñón, el presidente de la Generalidad de Cataluña, honorable Jordi Pujol, el ex vicepresidente del gobierno socialista, don Narciso Serra. Miguel Boyer, Federico Trillo e incluso Felipe González han acudido en alguna ocasión a estos cónclaves. Según apuntan los expertos, hay una relación directa entre la presencia de un país en las reuniones y su participación en la política mundial. Claro, y nos preguntamos, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que ser para pertenecer a este club Bilderberg? Vamos, no es que me apetezca especialmente, pero ¿qué requisitos habría que reunir, Bruno, para que me admitieran como socio? Pues en principio creo que la aristocracia del poder está desde el momento en el que se nace. Uno cuando revisa las familias, los entornos sociales de todas las personas que pertenecen a estos clubes, descubre que nada ocurre por casualidad. El poder está en unos pocos, decía Kennedy algo así como que el poder del dinero en este país, se refería a Estados Unidos, está en 300 personas que gobiernan sobre la economía de 200 millones. Pues esas mismas 300 personas o sus hijos o sus nietos siguen siendo los mismos, por desgracia. Hemos visto en varias imágenes a David Rockefeller, un ejemplo de cómo una saga perpetúa el poder. Rockefeller fue uno de los fundadores, uno de los ideólogos de este y otros grupos de poder, y él resumía en una frase cuál era su objetivo. Es absolutamente siniestro. Decía, el objetivo de este grupo, se refería a Bilderberg, es sustituir
la soberanía de los pueblos por una élite del poder, por una élite de técnicos. Pero recordemos un detalle, recordemos que David Rockefeller, según se explica, es hermanastro de Clinton. Dicen que Bill Clinton es un hijo natural del viejo Rockefeller y que precisamente por eso fue invitado a Bilderberg y precisamente por eso se le nombró presidente de Estados Unidos 2 años después. Tú dices que hay que tener para ser miembro del club, también hay que ser rey, por ejemplo, reina, porque hay puede ser, pero si eres un hombre hecho a ti mismo o una mujer hecha a ti misma, y eres un formador de opinión, también. O sea, cualquier persona que sea capaz de influir en la opinión pública, pero también es normal. Cualquier persona que no solamente sea capaz, sino que sea capaz de generar modelos de futuro. Bueno, lo que pasa es que no pueden transmitirlo, porque hay muchos periodistas que pueden acudir a estas reuniones por su... Bueno, Cebrián es uno de los que acude y los grandes magnates de prensa del mundo también van, pero lo curioso es que hay una regla que se llama, creo, de Chatham, no sé si me corregiréis, que dice algo así como se puede escuchar, pero no se puede repetir lo que se dice en las reuniones. Sin embargo, Pilar... Hasta el punto de que... Pero solamente hay una excepción, que son 2 periodistas de The Economist, el periódico inglés, que son los amanuenses de las reuniones, los que toman nota y elaboran las actas de las reuniones. Son 2 periodistas que tienen orden de no explicar absolutamente nada, porque si no serían fulminantes. Pero la bajan en el The Economist, pero no publican en ese diario. Han publicado en The Economist, han transcrito la reunión. No, han publicado cosas que se supone que estaban pactadas, pero The Economist ha publicado artículos importantes sobre Bilderberg. Ciertamente, bueno, Le Monde también, pero bueno, no solo de medios de comunicación y de grupos de comunicación españoles se encuentran representados en Bilderberg, por ejemplo, los editores de Washington Post, New York Times, Murdoch, Figaro, que son los que de alguna forma los creadores de opinión, porque además de esa aristocracia del poder y del dinero a la que antes hacíamos referencia, en Bilderberg también hay creadores de opinión, también hay creadores de ideas que luego pondrán en práctica los que representan a los pueblos. Mariano, dime. Sí, yo quería añadir una cuestión fundamental, es la OTAN. Realmente el club nace con la OTAN como columna vertebral. Los secretarios generales de la OTAN y del ejército americano han estado en la dirección en todo el proceso, Haig, Luns, etcétera, etcétera, y el hecho armamentístico también, porque curiosamente algunos de esas personas que hemos visto han sido ministros de defensa, comisarios europeos también, y yo creo que el elemento, no solo el elemento anticomunista, es la expansión del capitalismo. De hecho, desde los años 70 se planteaban cómo crear una organización mundial que extendiera la libre empresa y la democracia. La transición española necesitaba un nombre, ¿no? El de Suárez, el de Adolfo Suárez, se puso sobre la mesa en una reunión del Club Bilderberg que tuvo lugar en Palma de Mallorca. Allí, meses antes de la muerte del dictador, el Club Bilderberg estaba tomando el sol, pero no solamente tomaba el sol, también tomaba decisiones muy importantes. 1974. El franquismo comienza a dar sus últimos coletazos. El club Bilderberg se reúne en Suiza. Una de las cuestiones a tratar, la situación política en España. El tema de la reunión fue precisamente qué pasará en España cuando Franco se haya muerto, y fue convocada por Henry Kissinger, que había advertido pues que el régimen franquista estaba dando sus últimos suspiros. Por primera vez, 2 miembros del franquismo acuden a una de estas reuniones. La transición española está en juego. Gregorio López Bravo, que en aquella época era ministro de Asuntos Exteriores, Leopoldo Calvo Sotelo. Leopoldo Calvo Sotelo no era ministro en aquella época, pero era también un alto cargo franquista. Ellos explicaron cuál era la situación de España en esos momentos y se decidió, por una parte, decidió el grupo que la monarquía tenía que ser el régimen que imperara en España. ¿Pero quién sería la persona idónea para estar al frente de España? Hay varios nombres. Para el club Bilderberg, el más adecuado sería el príncipe don Juan Carlos. Se desechó a Carlos Hugo, se desechó a Alfonso de Borbón-Dampierre y se optó por la personalidad de Juan Carlos como rey de España. Los miembros del club piden a López Bravo y a Calvo Sotelo que en la próxima reunión se presente una terna de candidatos para presidente del gobierno. El objetivo, una transición pacífica de la dictadura a la democracia. Septiembre de 1975. Franco agoniza. El club Bilderberg elige el Hotel Son Vida de Palma de Mallorca. Se reúnen 128 personas y de nuevo sobre la mesa el futuro de España. Se reunieron en Mallorca ese año justamente para apoyar, para dar política de cara a la transición. Estaban Joseph Luns, estaba Haig, estaba Nelson Rockefeller y presentaron los tres candidatos a presidente de gobierno.
Para sustituir a Arias Navarro se barajan los nombres de Gregorio López Bravo, el marqués de Villaverde y Adolfo Suárez. Este último podría ser aceptado por unanimidad por los miembros del Club Bilderberg. Meses después sería elegido presidente del gobierno. Suiza y Palma de Mallorca, dos citas importantes del Club Bilderberg que pudieron cambiar la historia de España. Mira, el poeta francés Baudelaire dijo que la mayor habilidad del diablo es saber persuadir a la gente de que no existe. Y a mí me da que es la misma estrategia que sigue este Club Bilderberg, del que del que la gente no teníamos ni idea. Y mira por dónde 128 tíos van y deciden qué rey va a trabajar, va a reinar en España, qué presidente del gobierno va a dirigir los destinos de esta... ¿Pero esto qué es? Yo no acabo de creérmelo. Yo no acabo de creérmelo. Bueno, además aparte del rey... Un momento, que explique este hombre. Ojo, y habría antecedentes, o sea, pero ya no es el Club Bilderberg. Siempre ha habido gente que ha gestado esto. Gente que ha tenido que ver con la creación del propio club, como por ejemplo Allen Dulles. Hay una anécdota que se sabe que Allen Dulles preparó... Que hablemos de España ahora. De España, estoy hablando de España. ¿Qué hizo la Allen llegada Dulles? de Don Juan, dar un golpe, crear un golpe contra Franco para que reinara Don Juan. Es decir, y posteriormente se apoyó a Don Juan Carlos. Claro, le salió mal no, porque en ese momento tenía la amenaza de Stalin. Y corría el riesgo de que los guerrilleros republicanos a los que iba a apoyar, en lugar de admitir el paso de las tropas americanas, llamaran a los soviéticos. Bueno, yo creo que para Mariano no hay duda de que esa reunión tuvo mucho que ver con el destino de nuestro país, ¿no? Tuvo mucho que ver y además ahí se planteó la necesidad de la creación de hombres nuevos, que son casi palabras textuales de unos textos que se filtraron, capaces de conducir España de la transición, el cambio del franquismo sin traumas. Pero además no solo se discutió eso, o sea, realmente era la situación de la península ibérica, sino también cómo se ampliaba la industria de armamentos, el mercado de armamentos. No se habla de una sola cosa. Estuvo totalmente vinculado. Y al decir península ibérica se refería también al tema de Portugal. Donde un año antes había habido la revolución de los claveles y la situación no estaba en ese momento todavía controlada demasiado por la OTAN, etcétera, etcétera. Pero es que claro, la pregunta que está planeando, ¿no? Juan Carlos I es rey de España y Adolfo Suárez fue el primer presidente del gobierno en la transición, en la democracia española, por decisión del Club Bilderberg. O sea, yo no tengo ninguna duda. Yo no tengo ninguna duda. Pilar no tiene ninguna duda de que es así. Lo he explicado en el vídeo. En Medvedev se decidió que en España tenía que haber una monarquía y que la monarquía tenía que ser la juancarlista. ¿Había la de don Juan micrófonos Carlos. en la reunión? Y luego... ¿A través de quién sabemos eso? Hombre, somos periodistas y tenemos pero información. Pero Pilar tiene sus fuentes, ¿cómo tienes que las claro, fuentes? naturalmente. Sí, hombre, aquí te las va a contar. Sí. Y luego, en Mallorca, perdona, solamente un detalle. En Palma de Mallorca, para que veáis que no defendían a la política cotidiana, sino que ellos siempre planean a las alturas. Mientras ellos estaban reunidos en Mallorca, se estaban condenando a muerte a 5 personas. Recordáis que Franco ajustició a 5 personas poco antes de morir. Se estaban ejecutó, perdón, a 5 personas 2 meses antes de morir. Franco murió en noviembre y hubo estas protestas ejecuciones internacionales. Hubo protestas internacionales. El Club Bilderberg no dijo absolutamente nada. Su estrategia es a largo plazo y mucho más importante y más global que unas pequeñas sentencias de muerte. Lo curioso es que ellos no hacen política, ellos diseñan cómo van a ser los acontecimientos futuros. No dan nombres concretos, en el caso de España de la transición evidentemente sí, pero lo que hacen es crear fuerzas, tendencias por donde va a ir la historia. Y así van conduciendo a toda la sociedad hacia los objetivos que ellos se marcan. De todas formas, Jordi, momento, perdón, 1989, Gran Hotel de la Toja. Ese lugar idílico acoge a las altas esferas de España y del mundo occidental. ¿Qué querían Kissinger, Lord Carrington y Felipe González? Bueno, concretamente, ¿qué quería Felipe González de los hombres más poderosos del mundo? 1989. Los hombres más poderosos del mundo llegan a España. Los Bilderbergers eligen el Gran Hotel de la Toja como punto de encuentro para su grupo. Todo está preparado para una de sus reuniones secretas. Entre los invitados aparecen los nombres de las personalidades más destacadas de nuestro país, incluido el del presidente de entonces. La reunión de 1989 tuvo lugar en España, en el balneario pontevedrés de La Toja,
donde el presidente Felipe González acudió a darles la bienvenida. Durante 3 días, las puertas de la sala de conferencias del balneario permanecen cerradas. Personajes como Henry Kissinger, secretario de Estado norteamericano, o Wilfred Martens, primer ministro belga, forman parte de la reunión, aunque no son los únicos. Existió el secretario general de la OTAN, Lord Carrington, Jesús de Polanco y Miguel de Boyer, entre otras muchas personalidades. La decisión de elegir Galicia como punto de encuentro no fue tomada aleatoriamente por el grupo. Un año más tarde, a España le tocaba el turno en la presidencia de la Comunidad Europea. Era el lugar idóneo para decidir uno de los momentos claves de la historia de nuestro continente, la caída del muro de Berlín. España ha sido una gran protagonista del grupo de Bilderberg, ha tenido un gran valor estratégico para este grupo tan poderoso. La situación de Europa se decidía en secreto, mientras más de 200 agentes protegían el balneario. Felipe González declaró a los medios que la reunión del grupo Bilderberg resultaba muy útil para el país. Aunque fueron muchas las preguntas que le hicieron al entonces presidente del gobierno, el secretismo fue absoluto. En la medida en que se utiliza dinero público, la obligación es transparencia. Y si en esta reunión asistieron el presidente del gobierno y asistieron otras autoridades, es evidente que allí se gastó dinero público. España ha sido la anfitriona del Club Bilderberg en 2 ocasiones. Las decisiones que se han tomado en ellas y su trascendencia en el futuro de Europa son aún un misterio. A ver, Bruno, ¿qué conexión establecemos a partir de esa reunión del año 89 en La Toja con acontecimientos futuros en España y en Occidente? Sí, porque ese año el mundo pega un giro de 180 grados porque el muro cae muy poco tiempo después, y es el Club Bilderberg, algunos de los miembros del Club Bilderberg, fundamentalmente los que forman su núcleo duro, entre los que están los citados Rockefeller o Kissinger, quienes se enfrentan a una nueva situación después de la caída del muro de Berlín, después de que lo que ha aglutinado a Occidente, que es el enemigo que hasta entonces centraba todos los objetivos, que era la Unión Soviética, y es en este grupo en donde se gestan los nuevos enemigos, en donde se gesta para el futuro quién va a ser el enemigo que justificará unos gastos de defensa que se necesitan los países, el enemigo que justificará la expansión de la OTAN y el enemigo que justificará algo en lo que está luchando ahora el Club Bilderberg, que es el someter a la ONU a los dictados de unos pocos poderosos. Curiosamente, además, la vinculación de España al grupo Bilderberg se hace extraordinariamente espectacular a partir del año 2000. Hemos hablado de La Toja, hemos hablado de Palma de Mallorca, pero ciertamente a partir del año 2000, entre el año 2000 y 2004, es cuando entre un 10 y un 20% de los asistentes al Club Bilderberg son nacidos en España, son personas muy poderosas de este país, de los 2 principales partidos políticos, entre ellos el actual presidente del Fondo Monetario Internacional, Rodrigo Rato, y los principales financieros también de este país. Entre ellos, por ejemplo, Oscar Fanjul, que es uno de los representantes de las empresas de George Bush en Europa. No es casualidad. Pilar. No solamente hay grandes financieros, sino también hay cabezas coronadas. La reina Beatriz de Holanda, cuyo padre fue el que fundó el club, suele asistir a estas reuniones, y que yo sepa, la reina ha ido por lo menos en 2 ocasiones y el rey en otras 2 ocasiones. ¿La reina Doña Sofía? La reina Doña Sofía. Es un hecho público. Primero, hay fotografías de la reina entrando en la reunión de Versalles de París de hace 3 años, o sea que es un hecho público. Está entrando en una limusina. Y ella ha hablado claramente en el libro, la biografía que le hizo Pilar Urbano. Ella explicó que precisamente gracias a este club había puesto en marcha este proyecto tan interesante de microcréditos, de ayuda a mujeres, pequeñas empresas, mujeres etcétera, del tercer mundo, que es una maravilla que es una maravilla, y que la reina está dedicadísima a este proyecto y lo pudo poner en práctica precisamente gracias a Bilderberg, o sea que no es tan malo. Yo creo que fue a poner el plato y me parece maravilloso. Y el rey fue anfitrión en la reunión de La Toja. Independientemente de la simpatía que determinados asistentes ocasionales, como es el caso, puedan tener hacia nosotros, los objetivos del Club Bilderberg son desde un principio, desde sus fundamentos, absolutamente siniestros. Y uno de los objetivos es que todos los que estamos aquí y todos los que nos ven no representemos absolutamente nada en el futuro. Yo creo que, yo no estoy de acuerdo contigo, porque yo creo que realmente el mundo siempre está en manos, ¿no? El mundo siempre ha estado en manos del poder y del dinero, y lo único que pasa es que ahora están organizándose para hacerlo mejor y para que todos salgamos beneficiados. En el Club Bilderberg, en el Club Bilderberg se decide. Cuanto mejor funcionen las empresas, mejor irán los países. Yo no estoy tan seguro
hablo de eso. Yo creo que cuando mejor funcionan las empresas, mejor irán los empresarios. No, sé si yo creo que ciudadanos. mejor van los países cuanto más dinero En el haya, año francamente. 1999, el Club Bilderberg decide apoyar a la Unión Soviética, decide apoyar a Rusia, la Rusia de Putin, invadir Chechenia. Quizá no piensen los 200.000 chechenos muertos que el Club Bilderberg sea tan bueno. Víctor Hugo dejó escrito que detrás de cada fortuna siempre hay un crimen. Bueno, si hacemos caso a los investigadores, Bilderberg estuvo detrás de la caída de Margaret Thatcher, del golpe de estado de Pinochet, de la guerra que terminó con Milosevic, y siempre moviendo los hilos desde la sombra. Existe un mutismo casi absoluto en torno a las reuniones del Bilderberg. Escuetas notas de prensa informan sobre los encuentros anuales de los más poderosos del mundo. ¿Qué se esconde en la trastienda del club? Por desgracia, solo es dinero, la asquerosa ambición del dinero, lo que mueve a estas personas. Nunca se ha visto directamente envuelto en escándalos porque el club nunca actuaría como el brazo ejecutor de las decisiones que toma en la sombra. ¿Qué acontecimientos históricos podrían haberse gestado en el seno del Bilderberg? Pinochet acabó con Salvador Allende, lo hizo mediante el gobierno norteamericano y la CIA. Las grandes minas de cobre chilenas pudieran ser nacionalizadas por Allende. El golpe y lo que significó Pinochet fue pagado, subvencionado, organizado directamente por los norteamericanos. Años más tarde, Margaret Thatcher, la mítica dama de hierro, pudo haber sido víctima de una conspiración del club. El club Bilderberg presionó para quitar a Margaret Thatcher, según diversas fuentes consultadas y contrastadas, porque ella se oponía al euro. Y también quisieron que derrocara la monarquía británica. Ella se opuso y la quitaron de en medio. Los más críticos con el Bilderberg señalan su presunta implicación en buena parte de los conflictos internacionales más importantes de las últimas décadas. Yugoslavia, Chechenia o incluso la Guerra del Golfo. Personajes como Bill Clinton o Tony Blair pudieron encontrar en este selecto club el impulso necesario para convertirse en dos grandes de la política mundial. Desde hace unos meses todo el mundo mira con recelo a Turquía. ¿Por qué interesa tanto la adhesión de este país a la Unión Europea? Forma parte de su estrategia territorial, se abren desde allí hacia Asia, es un enclave estratégico para el Club Bilderberg. De ser ciertas estas teorías, el guión de la historia lo escriben desde hace más de 50 años los socios de este lobby planetario. ¿Conoce el Club Bilderberg? Sí. Ahí fue la primera vez que se hizo la reunión del club, ¿verdad? Sí. ¿Y el hotel sigue perteneciendo a la Casa Real? Los dos querían la guerra y la tuvieron. Bush y Bin Laden han compartido intereses, lo sabéis, ¿verdad? Y negocios. Y escándalos. Y no tienen vergüenza. Ahora son enemigos. Y su duelo les ha enfrentado a la vez con el Club Bilderberg. La brecha está abierta. George Bush llega a la Casa Blanca con una ambición: imponer la hegemonía norteamericana en el nuevo orden internacional. Pero una fecha va a marcar el principio de su mandato. La mayor potencia del planeta tiembla en manos de Osama Bin Laden, el líder talibán que años atrás había sido colaborador de la CIA. La reacción de Bush no se hace esperar. Ordena la invasión de Afganistán. Atacar, en teoría, de cara a la opinión pública, porque aquel gobierno albergaba a los líderes de Al-Qaeda y los protegía. La realidad es otra. Afganistán era muy importante porque era una de las principales rutas petrolíferas. El ataque está respaldado por Bilderberg y por la ONU. Pero en 2003, George Bush va más allá. A pesar de las advertencias del club y con la excusa de las armas de destrucción masiva, decide invadir Irak. Se abre así una brecha insalvable entre dos aliados históricos. Se marca una división dentro de los Bilderbergues, los que apoyan la guerra de Irak y los que no. La vieja Europa, sobre todo Francia y Alemania, se opusieron rotundamente, no querían esta forma de intervención. La administración Bush se queda sin sus habituales apoyos europeos, con dos excepciones: Tony Blair y José María Aznar. Los tres rubrican su alianza de guerra en el encuentro de las Azores. Una foto para la historia. El distanciamiento entre el presidente norteamericano y Bilderberg tras la guerra de Irak habría llevado a Bush a preparar una estrategia inédita en la historia de la política internacional: presidir todo el planeta a través de un gobierno mundial.
Es muy probable que antes del fin de su mandato George Bush pudiera dar una sorpresa de dimensión mundial. La integración por primera vez en la historia dentro del gobierno de Estados Unidos a personalidades prominentes de otros países. Se dice que Bush estaría desde hace tiempo encantado con la idea de incorporar a su gobierno a toda una serie de personajes que le han apoyado, entre los cuales se rumorea que estarían nombres como el de Tony Blair o el de José María Aznar. La guerra de titanes Bush versus Bilderberg no ha hecho más que empezar. Enrique de Vicente, no me llega la camisa al cuerpo. Aznar, secretario de Estado en Estados Unidos, congresista por Luisiana, senador por Massachusetts, si no habla inglés. Cónsul del nuevo imperio americano, ese es el título. O sea, es decir, lo que están estudiando, el proyecto del nuevo siglo americano, que es algo bien conocido. Sí, sí. Lo que están estudiando es la posibilidad de incorporar, probablemente a través de una enmienda a la Constitución, una suerte de asesores al más alto nivel al gobierno americano, que puedan ser europeos o de otros países, pero siempre gente que ha mostrado su simpatía y su apoyo hacia Estados Unidos. Eso es lo que están estudiando. Hacia Estados Unidos. Hacia, en este caso, el gobierno republicano de Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Y hay en ese sentido dos candidatos, tres diría yo. Berlusconi, pero no lo veo tan claro como Bush y Blair. Ahora, hay otra posibilidad, Aznar y Blair. Pero hay otra posibilidad que comentábamos con Bruno Cardeñosa, que conoce este tema muy a fondo, y es la posibilidad de que le nombren secretario general de la ONU. ¿A José María Aznar López? Lo cierto es que junto a Bilderberg existen otros grupos, yo les llamo multinacionales del poder, y por debajo de esas multinacionales del poder existen grupos de presión, think tanks en diferentes gobiernos. En los Estados Unidos uno de esos grupos de poder vinculados a Bilderberg y a otras multinacionales del poder es el Proyecto Nuevo Siglo Americano, que también tiene su versión española en el Grupo de Estudios Estratégicos o en la propia FAES. Pues bien, uno de los proyectos del proyecto, valga la redundancia, Nuevo Siglo Americano, es proponer a un joven europeo, así le denominan, a José María Aznar, como el sustituto de Kofi Annan, y precisamente este tipo de grupos son los que han iniciado toda esta auténtica persecución de Kofi Annan en los últimos años. Bueno, veremos si la próxima reunión de Bilderberg, que por cierto tengo el dato de que se celebrará del 9 al 12 de mayo en el Hotel Olim de Múnich. Esto es una exclusiva, no se ha publicado en ningún sitio. ¿De qué día dices? Del 9 al 12 de mayo en el Hotel Olim, con Y, Olim, de Múnich, en Alemania. ¿A qué tiene campo de golf ese hotel? Tiene campo de golf. ¿A que sí? Sí, sí. Y tiene una especial debilidad de la gente del Bilderberg por el golf. Masajistas. Sí, claro. Balneario, todos los lujos, pero quizá llegaremos a eso más tarde. Pero si fuera por ellos, mira, y lo comentan muchos mensajes que van llegando al 5559. Si fueran por ellos, pues claro, no tendríamos libertad de pensamiento, no tendríamos libertad de expresión, no diríamos en voz alta lo que sentimos, vamos, que lo controlarían absolutamente todo. Para el Club Bilderberg, el mundo podría ser como un puzzle que se construye según sus intereses. La uniformidad monetaria sería uno de sus objetivos prioritarios. La creación de tres grandes áreas comerciales planetarias con la implantación de tres monedas: el euro para Europa, el dólar para América y el yen, o tal vez una moneda de nueva creación, para Asia. También se les atribuye la creación de grandes áreas de comercio como la que uniría Estados Unidos, Canadá y México. Pero en un mundo globalizado, ellos saben mejor que nadie que la seguridad también juega un papel importante. Pretenderían, entre otras cosas, fortalecer el papel de la ONU como una policía mundial. Se han estado promoviendo últimamente como la gran fuerza multinacional que pretende conseguir un gobierno mundial. Pero además, el Club Bilderberg podría haber puesto en marcha peligrosos juegos de guerra. Situaciones que son necesarias para sostener la tensión, provocar altercados bélicos, situaciones que mueven la geoestrategia mundial para mantener el sistema de guerra. Economía, política, defensa e incluso ecología serían los ejes fundamentales sobre los que giraría la actuación de Bilderberg. Pero todavía hay más.
Un informe secreto encontrado en julio de 1986 en una fotocopiadora supuestamente en manos de la Marina norteamericana arrojó datos inquietantes. Tienen trabajando una serie de científicos, de psicólogos, que supuestamente han dado con una clave de control de la mentalidad, de control de la opinión pública. La regla fundamental es crear confusión. Para llevar a cabo el control del mundo, establecerían 4 vías fundamentales sobre las que actuar. La educación, el trabajo, pues mantenerlo todo el tiempo ocupado, sin tiempo para pensar, ¿no? Como un animal en la granja, sin parar. Los espectáculos, el nivel del espectáculo pues muy bajo, para que la gente pues tampoco pueda desarrollar su creatividad. Los medios de comunicación, pues las noticias que nos presentan cada día se alejan de lo que realmente interesa. Muchos son los que piensan que la Tercera Guerra Mundial ya está aquí y que es silenciosa. El grupo Bilderberg encajaría sin hacer ruido las piezas de su particular mundo. Miguel Blanco. ¿Sabe lo curioso? Sin darnos cuenta, en silencio, estamos asistiendo a la creación de una nueva religión, donde Aznar, Blair y todos esos que nombrábamos antes serían los nuevos obispos o los nuevos cardenales. Es una nueva religión, la religión del dinero, en la que los papas son Rockefeller, Kissinger, o han sido Kissinger, Lord Carrington, etc. Una religión que aparentemente no hace las cosas por humanismo, la caída del bloque comunista, etcétera, sino porque son millones de personas que van a consumir, y es lo único que interesa. Y tanto consumes, tanto vales. Evidentemente. Ha existido siempre, esa siempre ha sido la religión. Pero no como ahora, Enrique. Yo tuve ocasión en los años 80 de tener en mis manos un informe muy curioso de uno de estos clubes que decían que África iba a ser el continente reserva, que tenían que morir desde entonces, año 80, año 2000, 200 millones de negros, de africanos. Sí. De ahí el SIDA, de ahí las guerras étnicas, etcétera. Porque en aquel tiempo había una posible amenaza de guerra nuclear en Europa y se planteaba primero un continente de reserva como es África, limpio, y después que esa gente pudiera ser, primero que no hubiera tanta gente y que fuera la mano de obra de este continente. Porque lo único que pretenden es la hegemonía de esta sociedad occidental creada hace mucho tiempo. Dicen que uno de los invitados de la próxima reunión, de la reunión de Múnich, va a ser Yevtushenko, y que se va a resolver a través del presidente de Ucrania y se va a resolver a través de las conversaciones en Bilderberg, en este hotel, el problema de Ucrania. A mí me parece fenomenal que en vez de haber una... Son 50 o 60 millones más de consumidores. Bueno, ya cuidado, aquí hay un peligro tremendo. Pero... Y es que estamos mezclando ovejas churras con merinas, todo en los Bilderberg. Y eso no es cierto. Pero no, o sea, estamos metiendo, atribuyendo el proyecto Nuevo Siglo Americano con la promoción de nuestro antiguo presidente, y Bilderberg no tiene nada que ver. Pues lo has sacado tú, Enrique. No, sí, pero digo que se opone, me refiero que estamos mezclando cosas que se deben a diferentes grupos de poder y no todo a Bilderberg. Parece que son los supermalos. Pero yo eso no lo veo nada claro. El problema, Enrique, es que los miembros de Bilderberg los encontramos también en la trilateral, los encontramos también en otros... Algunos. Pero los más poderosos, por ejemplo, en la trilateral, que es una versión idéntica al Bilderberg, pero uniendo a miembros japoneses al grupo, porque añaden ese tercer elemento, por eso se llama la trilateral. Pero en ambos grupos encontramos a Brzezinski, que es el fabricante, el auténtico fabricante de Al-Qaeda en el mundo. Luego encontramos... O sea, como el creador del Club Bilderberg. En ambos grupos encontramos a Donald Rumsfeld, a Richard Perle, a Douglas Feith, a los auténticos creadores de la ideología que gobierna hoy. Bueno, antes ya hemos dicho que una afición notoria de los miembros de Bilderberg es el golf. Cuando eligen hotel, procuran que tenga campo de golf. Hemos descubierto más cosas a propósito de los caprichos de los másters del universo. El Club Bilderberg esconde muchos misterios. Uno de ellos, mantener la incógnita para los ajenos al grupo sobre la fecha y el lugar de su reunión anual, enclaves aislados y seguros, lejos de miradas curiosas. Las reuniones de Bilderberg se celebran en lugares muy pequeños, que son mucho más fáciles de aislar y de controlar, por seguridad, por motivos de seguridad. Se celebran en fechas siempre, cada año distintas, también por motivos de seguridad, y en un ambiente muy lujoso. Una caravana de limusinas negras se dirige hasta el hotel escogido por la organización. Todo está preparado. El cerco de seguridad elabora un sofisticado plan de control para que no se produzcan incidentes. Hay un servicio de seguridad increíble. Los servicios de seguridad los paga el gobierno anfitrión. Los guardaespaldas de los asistentes no pueden acudir a la conferencia. Incluso comen por separado.
todo el entorno de ese hotel queda absolutamente cerrado, se prohíbe la entrada de fotógrafos, se prohíbe la entrada de periodistas y nada de lo que ocurre de puertas para adentro adquiere trascendencia. El encuentro tiene lugar durante un largo fin de semana. Uno de los requisitos que deben cumplir los invitados es no llevar a sus parejas. Llevan sus propios cocineros, ayudas de cámara, limpiadores. Se celebran 2 sesiones por la mañana y 2 por la tarde. El sábado los Bilderbergers juegan al golf durante las primeras horas del día. Después de comer se vuelven a reunir. Cada invitado solo habla 1 minuto, a partir del cual se enciende una luz roja y se le ha acabado la palabra. Realmente lo que son es una excusa para que se reúna gente muy diversa y mientras juegan al golf, dan un paseo o toman un café, hablen de cosas realmente importantes. Entre los países que el Club Bilderberg ha escogido más veces para sus encuentros figuran Estados Unidos, Canadá y Suecia. 2004, Stresa, Italia. Se celebra el 50 aniversario del club. 2003, Versalles, Francia. 2002, Virginia, Estados Unidos. 2001, Göteborg, Suecia. 2000, Bruselas, Bélgica. 1989, El Atocha, España. Este año los Bilderbergers se reunirán de nuevo en secreto. La sede aún no ha trascendido. Sí, lo ha contado TNT, concretamente Pilar Eyre. Será el Hotel Olimpo, Olimp, en Múnich, entre el 9 y el 12 de mayo. Se barajaba primero la posibilidad de ir a Escocia porque la reunión del G8 este año es en Escocia y quería que estuvieran en el mismo sitio. Pero yo me pregunto si el objetivo del Club Bilderberg es el bien común, ¿por qué se esconden? ¿Por qué se reúnen en secreto? Hombre, hay una respuesta, uno de sus dirigentes ha dado una respuesta cuando hizo un agradecimiento público a todos los medios de difusión que habían estado durante años al tanto de todos sus proyectos, porque dijeron que el que eso se hubiera divulgado hubiera permitido llevar a cabo un plan, porque obviamente la democracia, como una democracia abierta, una sociedad abierta, realmente influye sobre cada decisión. Por ejemplo, habría planes que no se habrían podido llevar a cabo, como aquel que llevó a derrumbar el muro de Berlín. El secretismo es muy sencillo, es un grupo de intervención para intervenir sobre la Unión Soviética y los países comunistas. Entonces las decisiones que toman no son teóricas, luego se aplican, con lo cual tienen que mantenerlas en secreto, si no sería ridículo. Y además teniendo en cuenta que nace en el momento de la Guerra Fría, en el momento que se plantea la intervención del capitalismo como sistema y la libre empresa en esos países. Sí, bueno, a pesar de ese hermetismo, a pesar de esa impermeabilidad, a pesar de ese secretismo, el equipo de investigación de este programa se ha propuesto contrastar todo esto, ¿no? Entonces tenía 2 posibilidades el equipo de investigación. Posibilidad A, ir a dar la vuelta al mundo varias veces y visitar todas las sedes donde se ha reunido el Bilderberg. Posibilidad B, llamar por teléfono. Han preferido llamar por teléfono. ¿Puedo ayudarte? ¿Tú conoces el Club Bilderberg? Sí. Ahí fue la primera vez que se hizo la reunión del club, ¿verdad? Sí. Quiero saber, bueno, si desde que se celebró la primera reunión en 1954 se ha vuelto a celebrar alguna otra. Un momento, por favor. Sí. No tenemos esa información. ¿Y el hotel sigue perteneciendo a la Casa Real? Sí. Sí. No. ¿A quién pertenece ahora? Tenemos solamente la información de este hotel y nada más. Grazie dell'informe, buongiorno. Hola, quería saber si usted conoce el Club Bilderberg. Sí, lo conocemos, el Club Bilderberg. El año pasado se reunieron en vuestro hotel, ¿verdad? Sí. ¿Y usted me podría contar algo de eso? No, ahora no puedo porque necesito hablar con nuestro responsable. ¿Usted estaba trabajando en el hotel cuando se produjo la reunión el año pasado? Estuvo gente muy importante de política y de economía. Sí, exacto, de todo. ¿Y ustedes pueden hablar de este tema? Necesito hablar con el responsable. ¿Sabes lo que es el Club Bilderberg? Un minuto. Hola, ¿cómo puedo ayudar a usted? Entre mayo y junio de 2003, en el hotel de ustedes, en el Trianon Park, hubo una reunión del Club Bilderberg. ¿Usted conoce el Club Bilderberg? No podemos afirmar nada. ¿No pueden decir nada? ¿Pero porque no lo saben o porque no pueden contar estas cosas? Los dos, no puedo confirmarlo. Yo creo que no les dejan.
yo creo que no están autorizados a contar nada. En Canadá... No pueden decir ni pío. En Canadá estuvieron el que está considerado el hotel más lujoso del mundo, que es como una cabaña, pero una cabaña gigantesca, con unas suites increíbles, está en medio de un bosque, se llama Montebello, y estuvieron ahí alojados 3 días en un, vamos, que cada suite de estas no debe costar menos de $500,000 de pesetas. Bueno, mirad, como el tema está interesando muchísimo a los espectadores, creo que merece una segunda entrega. De momento, gracias, Miguel.